para preservar. Gracias por este contacto informativo. Cuando son exactamente las 11:04 de la mañana nos encontramos desde la Plaza Bolívar de Caracas, donde a esta hora se lleva a cabo los 80 años de Venezuela en la UNESCO, un acto conmemorativo y presidido por el canciller de la República, Iván Gil, quien a esta hora está dando declaraciones a los asistentes embajadores y también asistentes de nuestro país. Escuchamos parte de su intervención. En estas breves palabras que le dirijo en este momento de celebración, donde vamos a ver también la muestra de los logros de la Revolución Bolivariana en materia de ciencia, cultura, educación, porque precisamente hoy son valores que están amenazados por un sistema internacional que trata de destruir esa creación para preservar la paz, promover el desarrollo, la cooperación y los derechos humanos. Aquí se habló la alcaldesa de Caracas, compañero Ernesto, compañero Benito, viceministro. Evocamos acá frente a nuestro padre libertador Simón Bolívar, hablamos del Correo del Orinoco, precisamente nacido en Angostura. Y fue precisamente en Angostura donde nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, comenzó a darle forma a la identidad republicana, fundando una república, año 1819. Venezuela estaba devastada por 1811, importante, ¿no? Terrible, más terrible que en cualquier otro territorio de nuestra América, acá. Y fue ese genio libertador, Simón Bolívar, quien dentro de las proezas militares que hacía, también tuvo la claridad de fundar una república. Y en el discurso de Angostura es donde él menciona aquella célebre frase donde dice: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Que no es una frase al voleo, no es una frase simple para adornar un discurso estupendo, extraordinario, de creación de la República o creación republicana, sino que ya entendía Bolívar que después de su recorrido por distintas partes de nuestra geografía, de Colombia, Jamaica, Haití, embajador de Haití, felicitaciones, clasificó la selección haitiana al Mundial de Fútbol el día de ayer. Nos sentimos representados el Caribe con Haití. Y Bolívar, luego de recorrer todo eso, entiende que para poder fundar una república no solo bastaban las victorias militares y el control del territorio, que lo venían haciendo todos los militares, sino que había que darle una identidad propia. Ya lo decía en Jamaica, no somos españoles, no somos indios americanos, somos algo intermedio entre los saqueadores que vinieron de Europa y los saqueados que estaban acá. Y esa identidad propia, bueno, tiene un sustento en la cultura, en la ciencia, en la educación. Fíjense ustedes nuestra creación, nuestra génesis como república de Venezuela, de Colombia, pues fue en Angostura también donde nació Colombia, y ya Bolívar lo trazó. Y la revolución bolivariana con el comandante Chávez lo rescata de inmediato. Vamos a trasladarnos 1819, 1999. Llegó la revolución bolivariana, luego de años de traición al proyecto bolivariano. 168 años concretamente, desde 1830, cuando se disuelve la Gran Colombia, hasta 1999, de oscuridad, con periodos
que se trató de levantar. Y es el comandante Chávez en 1899 quien rescata los valores bolivarianos y precisamente los valores de la identidad, de la ciencia, del arte, de la cultura, la educación, como pilares fundamentales, más allá del control político, territorial, militar de una nación. Y es una base de nuestra revolución bolivariana, todo esto. Es decir, todos los esfuerzos que se hacen en esta materia no son esfuerzos por entretenimiento o por autosatisfacción. Son intentos de fundar las bases verdaderas de una república soberana. Y estamos muy orgullosos de poder exhibir eso. Y decía, el comandante Chávez llegó al 99 y habría que, a los más jóvenes a lo mejor no lo recuerdan, pero transportarse, retrotraerse a esa época, una época donde el precio del barril de petróleo estaba en $2, $7, porque Venezuela regalaba el petróleo, se lo regalaba a las grandes potencias, $2, $7, 85% de pobreza, 50% de pobreza crítica. Ese fue el Estado que recibió, sin recursos. ¿Y a qué apeló el comandante Chávez? Para estimular el gran movimiento bolivariano que estaba naciendo en esa época. A la cultura, a los valores de la identidad nacional, a la educación. Recordemos la promesa no llegó con una promesa de resolver económicamente todos los problemas, sino de devolver el orgullo de ser venezolanos, el orgullo de ser latinoamericanos y de comenzar a restablecer las bases de formación que eran necesarias. Porque así también lo decía Bolívar. No se puede fundar una república en la ignorancia. Y allí comenzamos. Y de ahí comenzaron misiones tan importantes y épicas, luchas épicas como fue, que es ahí donde quiero llegar, la gran misión de alfabetización Yo Sí Puedo, que permitió a un país petrolero que fue el mayor productor de petróleo durante casi todo el siglo XX, y cuando llegó la revolución teníamos índices de analfabetismo vergonzosos. Y fue una de las primeras grandes misiones del comandante Chávez. Y fue la UNESCO quien reconoció precisamente ese logro de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, que fue la campaña más hermosa que conocimos a principios de la revolución, entre otras que después. Vivimos con orgullo, ya lo mencionaban los compañeros que me antecedieron, bueno, logros en materia cultural, hemos rescatado la memoria histórica, la memoria cultural de nuestra nación, nuestra identidad, repito, pero también hemos avanzado en la ciencia y la tecnología soberana, no la ciencia y la tecnología para llenar lo que llaman los científicos papers en revistas arbitradas internacionales que le dan puntuación y que terminan alimentando en países del norte, que es como tradicionalmente estaba la ciencia, sino que ahora tenemos una ciencia para la vida, como decimos nosotros, para resolver los problemas, para que llegue el agua potable, para que llegue el conocimiento, para que llegue la electricidad, para que ahorremos en fuentes alternativas de energía reales, para que produzcamos alimentos de manera soberana. Para eso es la ciencia y la tecnología. Hemos roto esquemas en ese aspecto también, porque somos una revolución y estamos para eso. Y allí debemos agradecer y tanto el acervo doctrinal de la UNESCO, que ha desarrollado en todos los ámbitos de su competencia discusiones, doctrina en estas materias, que son nuestras doctrinas,
y también el apoyo que nos ha dado en todos y cada uno de los esfuerzos que nosotros hemos realizado y que vamos a seguir realizando. Hoy somos un país bajo sanciones injustas, ilegales, ilegítimas, que también la UNESCO ha reconocido cómo afectan estas llamadas técnicamente medidas coercitivas unilaterales, pero no son más que agresiones, sanciones, bombas que caen sobre la capacidad del Estado. ¿Vale? Hoy cuando vemos algunos países que hacen maromas para no reconocer que eso hace daño, no, eso está reconocido por las Naciones Unidas como efectos negativos en la salud, en la educación, en la ciencia, en el desarrollo. Y además de todas estas sanciones económicas, nos ponen hoy barcos militares enfrente en el Caribe, en ese Caribe que tanto hemos hablado en la mañana de hoy. Nos colocan barcos militares, portaaviones, destructores, máquinas de la muerte, para amenazarnos, para amenazar a ese pueblo que baila el joropo, para amenazar a ese pueblo que canta, para amenazar a este pueblo que construye, que enseña, que aprende, a ese pueblo cristiano, como somos la mayoría acá, pero más allá de la religión, un pueblo que ama, que trabaja, que produce, que solo ha estado trabajando estos 26 años por su bienestar y por la igualdad de todos. Nos amenazan, nos ponen barcos, misiles, proyectiles, todos los días una retórica nueva. Y ante eso, aquí está el pueblo. Ustedes lo conocen, queridos embajadores, embajadoras. Lo recorren a diario las calles de Caracas, la bella Caracas, felicitaciones. Mostrarnos una Caracas tan hermosa como la que tenemos hoy en día. Yo que no soy caraqueño. Felicitar. He visto la transformación épica que ha hecho la alcaldía de Caracas. Y cuando ustedes recorren Caracas, ven a ese pueblo todos los días trabajando, todos los días creando, todos los días viviendo, enseñando, amando, bailando, cantando, estudiando. Ese es el pueblo de Venezuela, ese es el pueblo de Caracas, un pueblo que abraza la paz y que la va a saber defender, como ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Así que hoy, a 80 años, mucho que discutir, mucho que reflexionar, mucho que celebrar de la revolución bolivariana que en estos 26 años supo rescatar esta memoria, porque yo hablaba de la pobreza económica y social, pero también en el año 99 llegamos a una pobreza cultural importante. Se pretendía borrar la memoria de todos los venezolanos y venezolanas. Se pretendía asumir, la ciencia y la tecnología era la ciencia y tecnología que venía del norte. La educación era la educación, quienes se pudieran educar. La revolución ha rescatado todos esos valores. Y estamos agradecidos de la UNESCO porque siempre ha reconocido ese esfuerzo. Cuentan en Venezuela con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en esta organización multilateral, cuentan con un Estado apegado a los principios de la Carta de Naciones Unidas para defender los valores y todas las discusiones que se han dado a la UNESCO. Nosotros estamos firmes en esa defensa para todos los países. Así que felicitaciones a todas y todos, especialmente Egipto. Nuevamente me uno a la felicitación del ministro Villegas, a su director general de la UNESCO, con quien esperamos y estamos seguros que vamos a trabajar en conjunto en defensa de todo el patrimonio cultural de la humanidad, en defensa de la ciencia, en defensa de la creación de las artes, la tecnología y todos los aspectos que competen a esta organización. Feliz día para todas y todos. Bien, escuchábamos declaraciones del canciller de la República, Iván Gil, en este acto conmemorativo del 80 aniversario del ingreso de Venezuela a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Este evento destacó la fructífera trayectoria del país en el organismo internacional y reiteró el canciller el compromiso de Venezuela con los principios de la UNESCO en las áreas de la cultura y la educación y la ciencia.
Esta conmemoración sirve para destacar los logros de Venezuela en la protección y promoción de su vasto patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, así como el impulso a la educación inclusiva y el desarrollo científico. El canciller Iván Gil destacaba la importancia de la UNESCO como plataforma para el diálogo multilateral y la construcción de un orden mundial más justo y equitativo. Cuando son exactamente las 11:19, nosotros vamos a despedir este avance informativo desde acá, desde la Plaza Bolívar de Caracas, invitándoles a que continúen disfrutando de la programación que les ofrece